se queda estático, ¿no? Así que cualquier cosita, también igualmente me avisan, ¿no? Ok, entonces empecemos. Voy a justamente a empezar a establecer el enfoque de la memorización a través de lo que les dije hace un momento, ¿no? De un proceso metodológico que no necesariamente está, como dice ahí en la lámina, relacionada a la geografía. Por supuesto que la geografía, sí me permite explicarles a ustedes que en la modelización podríamos entenderla como un proceso mediante el cual uno construye un modelo, ¿no es cierto? Por eso se llama modelización. No estamos hablando de modelo ahorita, sino de modelización, es decir, la acción de crear un modelo. Y la creación de un modelo, sobre todo de un modelo no matemático por ahora, sino más que nada una modelización que esté orientada a entender el ambiente. Y en el ambiente tiene un conjunto de componentes, ¿no? Que también lo vamos a ver. Entonces el proxy, o la parte más cercana, o el elemento que nos acerca más a este proceso de memorización, son las cinco cuestionamientos o cinco preguntas que desde la geografía se ha usado desde tiempos inmemoriales, desde que se creó prácticamente esta ciencia, y de ver la manera en cómo podemos entender una situación real, una situación problemática, una situación que se da en el ambiente, ¿no? Y ahí ustedes la pueden ver, ¿no? Tenemos el qué, el dónde, el cómo, el cuándo y el cuál, que son las clásicas cinco preguntas que a todos los que estudian la geografía, y yo estoy seguro que a ustedes también, porque creo que deben haber ido a cursos de geografía, les deben haber explicado, ¿no? Y eso es principalmente, por ahora, una base para ustedes para poder ejercer un proceso de memorización. Ojo, que la memorización es un proceso a partir del cual ustedes van a entender un problema. Si van a hablar de residuos sólidos, si van a hablar de contaminación, si van a hablar de contaminación minera, si van a hablar de carreteras, si van a hablar de riesgos de desastres, si van a hablar de cualquiera de los elementos, casi en el 95 o 98% de los casos, siempre va a tener un aspecto ambiental y territorial. Por lo tanto, estas cinco preguntas deben servir en la mayoría de los casos como una línea que les debe permitir a ustedes pararse sólidamente ante cualquier situación. ¿Por qué? Ah, porque ante la primera pregunta, el qué, para todos los casos, es qué problema se está refiriendo al problema que debo atender. Como dije, cualquiera de los casos en los que podamos ubicarnos, ¿no? Hay muchos ejemplos de problemas que desde la ingeniería ambiental se pueden abordar, no solamente el sector minero, ¿no? Sino los otros sectores de las actividades humanas requieren de ingenieros ambientales que permitan incorporar esa dimensión ambiental, ¿no? En las actividades económicas, ¿no? Para poder hacer que estas actividades económicas sean sostenibles en el tiempo, que no puedan generar efectos negativos en el ambiente, y el ambiente son los recursos naturales, es la población, ¿no es cierto? Son los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que brinda, y de los cuales la sociedad puede subsistir. Entonces, esto es algo prioridad común. O sea, no abramos nuestra mente también, jóvenes, de tener en cuenta que el ingeniero ambiental tiene un amplio espectro de ocupaciones y de líneas de trabajo y de problemas que tienen que ser resueltos. Si bien es cierto por ahora, a ustedes los conlleva esa temática y seguramente muy ligado a la demanda, ¿no? Y a las oportunidades de trabajo. Pero déjenme decirles que hoy en día, actualmente, en el tiempo que vengo trabajando en el Ministerio de Ambiente, desde que, bueno, prácticamente desde que se creó el Ministerio de Ambiente, yo trabajo en el Ministerio de Ambiente. O sea, tengo casi 15 años
de ver el tema ambiental, y no solamente el tema de recursos naturales o el de OT, sino también los otros temas en los cuales a través de estos 15 años he podido conocer. Y les puedo decir que hay mucha demanda para ver muchos temas en todos los sectores que ustedes se puedan imaginar, además del tema del sector minero. Entonces, hay muchos problemas que atender. Hay un cambio climático, por supuesto, que está afectando mucho los procesos que se dan y afectan a la sociedad, no solamente en el incremento de los fenómenos naturales que pueden generar desastres, sino también las actividades económicas generan emisiones de gases de efecto invernadero que afectan también al clima en general. Y esto, por supuesto, es un círculo vicioso, porque eso se retroalimenta muchos otros procesos que se dan, que afectan al ambiente. Los ecosistemas actualmente en el país están siendo degradados en general. Degradados porque depositamos nuestros residuos sólidos, depositamos nuestros residuos mineros. El cambio climático afecta la estabilidad del ecosistema. El ecosistema tiene un servicio, ecosistema que se llama servicio de provisión, es decir, los recursos naturales, ¿no? El suelo, el agua, el aire, son elementos principales de los ecosistemas, y los procesos que están implicados en los ecosistemas generan servicios que nosotros los usamos, los disfrutamos y no nos damos cuenta muchas veces, porque en la economía todavía muchos de estos elementos todavía no están incorporados, pero se está trabajando mucho en la recuperación de la degradación de suelos eh, contaminados, en la recuperación de los ecosistemas en general, de cualquiera de los factores o componentes esenciales de estos ecosistemas. Y hay una inversión que el Estado está haciendo desde hace varios años ya para poder recuperar estos ambientes degradados. Y tiene toda una finalidad. De eso también vamos a hablar más adelante. Tengo algunas láminas justamente de ese tema para poder tratarlo, ¿no? Entonces, hay una infinidad de problemas que ustedes tienen, tendrían la capacidad potencial de poder atender. Entonces, este flujo que vemos aquí es un elemento clave que debe ayudar a eso. ¿El dónde? La localización. Yo sé que muchas otras profesiones de otras facultades eh, no dominan este aspecto. Sin embargo, el ingeniero ambiental de esta facultad, dado que su origen y su esencia es la geografía, si es que ustedes de repente nadie se los ha dicho, yo se los digo, este eh, es un aspecto que hay que tener en consideración, la localización. ¿El dónde? Porque todos los problemas, la contaminación, el monitoreo, eh, la localización de un ambiente para, para el tratamiento de los residuos sólidos, el trazo de una carretera, eh, un proyecto que va a generar impactos ambientales, la contaminación del agua por residuos o relaves mineros y muchos otros problemas más van a manifestarse en el ambiente. En el ambiente, y cuando digo el ambiente, se van a localizar en el terreno, en el territorio. Entonces, el dónde es clave para ustedes, para que podamos entender bien el problema y también para presentar las soluciones. Si no localizamos con las herramientas de localización estos aspectos, difícilmente vamos a poder tener con claridad el entendimiento del problema y por lo tanto también el planteamiento de las soluciones. Entonces ya tenemos dos cosas, ¿no? El qué y el dónde. El cómo. El cómo está referido a las causas, como ustedes pueden ver ahí. Es decir, el que podamos explicar por qué está produciéndose tal problema, ¿no? ¿Por qué se está produciendo un impacto severo en ambientes construidos donde hay asentamiento humano
donde existen infraestructuras productivas, caminos, canales de riego, infraestructura eléctrica, entre otros, por efectos de las inundaciones o los procesos de deslizamientos y derrumbes. ¿Por qué se está produciendo eso? ¿Cuáles son las causas que están generando este problema? ¿O por qué estamos ocurriendo, o por qué, digamos, podemos observar suelos que luego se están convirtiendo en suelos improductivos, a pesar de que, digamos, hay actividades que no necesariamente están generando erosión, pero sí hay un problema de una pérdida en la producción o en la productividad de estos suelos, ¿no? Y también podríamos decir que podemos plantearnos, un segundito, por favor, que mis perritos sean, ya. Entonces decía que las causas, ser cómo, el de preguntarse cómo se está generando estos problemas, teniendo en cuenta su localización y la situación que está ocurriendo. Tener en consideración las causas es clave también, no solamente para entender el problema, sino también para poder solucionar, porque ante las causas directamente relacionadas con el problema, las causas secundarias subyacentes del problema va a significar en cada uno de ellos tener una medida, ¿no? Tener una medida para poder resolverlo. Y el conjunto de medidas para el tratamiento de la contaminación, para el tratamiento, para buscar la seguridad en un ambiente de trabajo, para poder reducir o eliminar, muchas veces no se puede eliminar, pero se puede reducir este, eh, el nivel de contaminación de un ambiente natural por cualquier actividad económica, entre otras. Para cada una de ellas yo voy a plantear una medida, ¿no? Y como decía, el conjunto de medidas me van a ayudar a solucionar, o por lo menos a contribuir a la solución del problema en general. Entonces, ahí tenemos tres aspectos: el qué, el dónde y el cómo, que este, son parte, digamos, del proceso del ciclo de una modelización. Y el cuándo. Este tema también es súper importante. El cuándo está relacionado con el tiempo. Y esto también es clave, no solamente en la geografía siempre la ha aplicado todo el tiempo, pero ahora hablando de construir modelos, el tiempo es sumamente importante, porque por dos razones, o por varias razones. Uno, porque los procesos que yo voy a atender, todos aquellos elementos en los cuales ustedes quisieran trabajar o atender más adelante, no son estáticos, ¿no es cierto? Se producen o sea, cambian a través del tiempo. Los que quieren trabajar sobre el monitoreo lo saben perfectamente, ¿no? El tiempo es clave, porque como decía, muchos procesos no son estáticos, son dinámicos. En realidad nada es estático, todo es dinámico. Y, van cambiando en el tiempo. Van cambiando hora tras hora, van cambiando día tras día, van cambiando durante los meses, al año, en décadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora, los fenómenos naturales o los procesos que se dan en el ambiente, muchos de ellos son de dimensiones geológicas, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente la historia, el pasado, sino de cómo se van desarrollando en el tiempo estas cosas. Entonces, la modelización tiene que también tomar en consideración el tiempo, ¿no? Porque los fenómenos van cambiando. Y si conocemos y manejamos la temporalidad de las cosas, vamos a poder proyectarnos, hacer proyecciones hacia el futuro y poder prever o anticiparnos a los futuros procesos o futuros problemas o impactos que se generen producto del problema que quiero atender. Y finalmente, dentro de esta lógica, tenemos el cuál, ¿no? Que durante todo el proceso
durante todo este proceso, digamos, es importante porque el cual está vinculado a la solución, a las soluciones que debo dar. El ingeniero ambiental va a dar soluciones como ingeniero, nos va a dar soluciones ante el problema claramente descrito, ante el problema adecuadamente localizado, ante las causas que me ayudan a explicar por qué se está produciendo este problema y al entendimiento de cómo va variando este fenómeno o este problema en el tiempo, voy a tener mejores condiciones para poder plantear un conjunto, una solución en general y un conjunto de medidas que forman parte de esta solución. Y por supuesto, como somos ingenieros, esta solución no solamente tiene que ser expresada desde el punto de vista cualitativo, es decir, cuáles son las medidas que va a tomar, ¿no? Sino también el diseño de esas medidas, ¿no? Y el costo de esas medidas y el impacto de esas medidas. Entonces, ahí tenemos un ciclo importante sobre la base de la geografía, sobre la base de esta ciencia, que ahora, si es que no se la explicaron antes, ahora ustedes ya la tienen aquí, sobre el fundamento de esta ciencia, podemos ejercer o podemos saber una ruta de cómo enfocar un trabajo de movilización. El que quiere hacer cualquiera de los temas que ustedes me han mencionado, trate de aplicar este ciclo o este proceso y aplicándolo pueden tener un enfoque metodológico de movilización que les permita llegar hacia la solución, ¿de acuerdo? Pero yo sé que de repente van a haber otras alternativas, otras rutas. Yo les muestro esta, que a mí me da resultado, que en la experiencia de mi trabajo aquí de 15 años en el Ministerio de Ambiente y de 30 años en general, eh, eh, puedo decir que sirve, ¿no? Entonces, entonces ahí tenemos un primer tema que es, digamos, podemos poner a disposición de esta clase. No sé, si me gustaría que de repente tengamos algún comentario ahí antes de continuar. A ver, Aldo Bolívar, creo, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, dígame. Ya, sí, Aldo, a ver, cuál es tu opinión respecto a lo que acabo de mencionar? ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo, profesor? ¿De repente le faltó un aspecto? ¿O sí creo que cubre los temas que yo tenía en mente? No, de repente tenemos algún comentario al respecto. Bueno, claro, dentro de todo lo que ha dicho, creo que es lo necesario. Por ejemplo, estuve revisando lo que es el syllabus que va a cumplir usted y hay varios temas que no hemos tocado en algunos cursos y que va a ser bueno tocarlos de nuevo y hasta tratar de esta vez sí entenderlos para que nos sirva en nuestra carrera, ¿no? Sí, esa es la idea, Aldo. Esa es la idea, tratar de complementar, también tratar de finalmente sintetizar muchas de las cosas que se han visto ustedes han visto años pasados y ahora, bueno, vamos a ir aterrizando. Supongo. Es la idea, es la intención de este curso, ¿no? Ah, Diana Rosales, ¿y a ti qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué comentario puedes tener sobre este aporte, digamos, Ujú. este proceso, ¿no? Sí, me parece correcto. Yo también, cuando tengo, así quiero plantear soluciones, también parto de como usted dice, ¿no? El problema, identificar las causas y eso. Y sí, me parece bueno y luego, sí, es eso. De acuerdo, de acuerdo. Y Johnny, Ticona, a ver tú. Sí, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ya. Sí, bueno, con respecto a lo que estamos viendo, sí me parece que es la manera correcta, ¿no? De, de, eh, de abordar lo que es para tener una solución. Porque primero tenemos que identificar, ¿no? Cuál es el problema, luego así
localizar y como para tener una posible solución, ¿no? Que es lo más, tener una, sistematizar de esa manera, para que haya un orden, porque si lo vemos de, primero que se debería hacer siempre es saber qué es lo que, cuál es el problema, en todo sentido, en cualquier caso, ¿no? Como dice, ¿no? ¿Qué es el qué viene a ser el problema? Luego localizar y pues, las posibles causas, para De así acuerdo. luego ya tener una solución. Sí me parece que esto se debe de aplicar no solo para, bueno, en sí es para todo, para cualquier tipo de evento, Así no es. solo para eso. Así es, Johnny. Miren, yo les puedo decir a conciencia que muchos de los metodólogos utilizan estas bases, seguramente originados en otros campos, pero finalmente aterriza en esto que es fundamental. Como les dije al principio, esto está basado en una ciencia, ¿no? En una ciencia básica, que como dije, ayuda a entender el mundo, ¿no? Entonces, ya ustedes ahora saben que estas 5 preguntas son preguntas que se hace la geografía, solo que ahora nosotros la vamos a aplicar o la vamos a usar como una base para la modelización. Va a variar cuando ustedes vean más adelante, el proceso va a variar en la denominación, en el nombre, pero el fundamento que está detrás o debajo de él o soportando eso es esto que acabamos de desarrollar ahorita, ¿no? Pasemos a un siguiente punto, la ingeniería. ¿Por qué vamos a hablar ahorita de la ingeniería? Porque quisiera también que ustedes entiendan cómo es que se va a insertarse la modelización en el ejercicio profesional de cada uno de ustedes, ¿no? Y yo sé que todos lo tenemos claro, qué cosa es la ingeniería, pero yo voy a destacar algunos elementos que me parecen sumamente importantes y que también, así como la lámina anterior, yo les recomiendo, sugiero que ustedes se lo aprendan de memoria o lo tengan inserto dentro de su manejo, también tengamos en cuenta algunos aspectos claves de lo que es la ingeniería. Ya, ok. Ahí ustedes ven una definición que yo he extraído, yo no sé si varió un poco, pero por ejemplo, cuando uno revisa el estatuto del Colegio de Ingenieros, que todos ustedes muy próximamente van a juramentar, ¿no? Van a juramentar y van a jurar que van a aplicar el estatuto, ¿no? Sus estatutos va a ser parte de se supone, ¿no? De su ejercicio profesional. Entonces, ahí ustedes ya lo están leyendo. Dice, ¿qué cosa es la ingeniería, no? Y la ingeniería es la profesión que aplica con fundamento y responsabilidad los conocimientos científicos y técnicos logrados a través del estudio, la experiencia y la práctica, ¿no? Para emplear racional y económicamente los recursos y las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre y la sociedad. Entonces, jóvenes, claramente yo he marcado ahí conocimientos científicos y técnicos, ¿ya? Por supuesto, todo lo demás también es importante, ahorita vamos a tratar, pero de hecho, cada uno de nosotros siempre vamos a tratar de actuar con fundamento y con responsabilidad las cosas, ¿no? Entonces, pero el hacer las cosas con fundamento y con responsabilidad tiene que ver con que podamos tener un conocimiento científico. Entonces, si nosotros no nos apegamos a un conocimiento científico de las cosas, no vamos a poder tener un fundamento para plantear cosas, soluciones. Entonces, es importante que ustedes respondan a una base científica. Ahora, yo les digo, la base científica de la ingeniería ambiental, como en algunas otras carreras que no voy a mencionar ahorita, pero sí en la ingeniería ambiental y especialmente en la ingeniería ambiental de la Facultad de Villarreal, nuestra facultad. Por eso les decía hace un rato, el conocimiento científico principal es la geografía. Si es que no les dijeron nunca eso, yo se los digo ahorita. Pero no se los digo porque es una prerrogativa en las currículas o en los cursos de esta facultad, sino se los digo por la experiencia. Se los digo por 30 años de ejercicio profesional en el tema ambiental.
Si no tienes una base científica que te identifique, o sea, la cual tú te soportes, entonces muchas de las cosas que tú puedas pensar, imaginarte, desarrollar, no van a tener un fundamento. Entonces yo en la lámina anterior les he dado un fundamento basado en la ciencia geográfica, en la ciencia de la geografía, y que la ciencia de la geografía te dice cómo abordar un problema. Entonces, ese conocimiento científico ya nos está dando un apoyo para hacer las cosas como ingenieros con un fundamento. Y obviamente la responsabilidad tiene que ver más con que sigamos patrones, normas y una ética, ¿no? Pero ahí está el tema del conocimiento científico. Y técnicos también, pero vamos a hablar un poquito del tema científico porque voy a explicar un poquito más. No me voy a detener mucho en esta siguiente lámina, pero ahí están muchas definiciones de la geografía. Tampoco los quiero aburrir con eso, pero simplemente decirles que todas estas definiciones de geografía que ustedes ven aquí, como por ejemplo la ciencia que se aboca al estudio de las relaciones del hombre y su medio ambiente, o su medio, que es siempre lo que siempre muchos dicen, o como que la geografía estudia, ¿no?, la organización del espacio. Bueno, eso será para los ingenieros geógrafos como yo, ¿no? Que, digamos que mi ciencia, me ayuda a entender el problema de la organización en el espacio y por eso trabajo en ordenamiento territorial. Pero además la geografía, como dije hace un rato, estudia las relaciones del hombre y su medio. En esa relación entre el hombre y su medio es que se produce un conjunto de problemas ligados a problemas que afectan algún componente del entorno ambiental, ¿no? Ya la contaminación es lo más conocido, este, eh, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí están algunos aspectos. Entonces, hay una base científica sobre esto. Pero desmenuzando un poquito más para que ustedes puedan por lo menos tener una idea del soporte que pueden tener con la ciencia, con esta ciencia, es esto, ¿no? Efectivamente, el medio, el ambiente, que es el elemento principal que tenemos hoy en día para nosotros, ustedes y yo, en realidad el ambiente se manifiesta a través de un paisaje, ¿no? Cuando ustedes se suben al Cerro San Cristóbal, si alguna vez han subido, o cuando ustedes se han subido a un mirador en una visita turística o en algún trabajo de campo que hayan tenido, lo que ustedes van a observar en ese mirador, en la punta del Cerro San Cristóbal o en otro espacio donde ustedes puedan ver todo el territorio, el terreno, el ambiente, el paisaje, o sea, lo que ven ustedes es un paisaje en realidad. Y ese paisaje se le llama paisaje geográfico. Y este paisaje geográfico, cuando uno lo mira, uno lo observa, va a encontrar elementos generados o creados por el hombre y van a haber elementos que no han sido alterados o afectados por el hombre y son más naturales. O sea, vamos a tener elementos antrópicos y elementos naturales. Y sabemos, por definición, y por la ciencia geográfica, que hay una relación entre el hombre y la naturaleza, ¿cierto? El concepto holístico de que la relación entre el hombre y la naturaleza genera un paisaje geográfico no es de las ciencias, no es de la ingeniería ambiental, o no es de la aplicación práctica de los temas ambientales. Eso ya lo conocían los, los griegos hace cientos de años, ¿no? Por eso existe la geografía. Entonces, ahí está apareciendo otro elemento más, me confirma si es que no aparece, ahí vemos la geografía como un sistema de ciencias, geográficas o ambientales, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Qué significa? Significa que, en efecto, para que yo pueda entender el paisaje geográfico, ese paisaje que yo estoy observando, y que es producto de las relaciones entre el hombre y naturaleza, para poder entenderla, tengo que echar mano de un conjunto de ciencias, que para la geografía son ciencias auxiliares, digamos así. Algunas de ellas que ustedes ven aquí en esta lista
las primeras sobre todo, son ciencias que están abocadas a entender las dinámicas de la naturaleza, la climatología, la geología, la biología, la edafología, entre otras. Cada una de estas ciencias me permite conocer una parte del funcionamiento del ambiente, ¿no es cierto? De esto que más adelante en impacto ambiental le vamos a llamar factores, ¿no? Y por otro lado, también hay otro conjunto de ciencias como la economía, la sociología, la política, la antropología, entre otras, que son ciencias sociales, ¿no? Que son ciencias que ayudan a explicar y a entender cómo se mueve, cómo es la dinámica de los procesos socioeconómicos. Y por supuesto que para poder entender este paisaje geográfico, jóvenes, para poder entenderlo, y poder ver esas relaciones que hay, yo tengo que conocer, saber un poco o tener una idea, por lo menos, de ese conjunto de ciencias. Por eso que estoy seguro, ustedes en su currículum, de alguna u otra manera, mal que bien, yo diría bien, de repente con ciertas falencias o vacíos, tampoco de repente se puede pedir más, debería ser óptimo, pero quizás solamente estoy eh, dando una idea. Yo entiendo que ustedes en cada uno de los semestres de este proceso de formación han tenido que conocer muchas de estas ciencias geográficas, o perdón, muchas de estas ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Porque si no si las tengo que tener, porque tengo que entender este problema ambiental. El problema ambiental es integrador, sistémico, ¿no? Los problemas ambientales son sistémicos, es decir, responden a un conjunto de elementos que interactúan entre ellos y producto de esas interacciones se genera pues una situación. O sea, el enfoque geográfico está ahí detrás, ¿no? Esas relaciones entre el hombre y la naturaleza. Para poder entenderlas necesito conocer. Entonces yo sé que eso damos por hecho que ustedes tienen ese conocimiento. Pero además, adicionalmente hay una ciencia auxiliar importante en la geografía, que es la cartografía. La cartografía, porque la geografía, a diferencia de muchas otras ciencias, ¿ya? La geografía ha podido alimentar a muchas de estas ciencias que ustedes ven aquí, ¿ya? A través de un modelo matemático muy común para los geógrafos, que es la cartografía. Es decir, la construcción de una herramienta bidimensional hace un tiempo atrás y tridimensional de aquí en adelante, en el cual todos los elementos, los objetos y los elementos y los procesos que se manifiestan en el paisaje geográfico o en el entorno ambiental o en el territorio, pueden ser colocados, simbolizados y plasmados de manera matemática a través de una escala en una herramienta cartográfica que permite entender esa situación. Y por supuesto, todos los problemas, perdón, todas las medidas de solución pueden ser ubicados matemáticamente en esta herramienta para que luego a través de esta herramienta pueda difundirse o pueda transmitirse o comunicarse el entendimiento de este problema, pero también las soluciones. Entonces, en esta segunda lámina, el conocimiento científico, regreso al anterior, este conocimiento científico de la definición de lo que es la ingeniería es abordado en buena parte por esos elementos, ¿no? O sea, acogiéndonos a una base científica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el paisaje geográfico, el hombre, la naturaleza, la geografía como un sistema de ciencias, el entendimiento de cada una de estas ciencias auxiliares y, por supuesto, la manifestación de todos esos elementos o este entendimiento del problema en un documento cartográfico, que es la herramienta matemática o el modelo matemático por esencia, ¿no? de la geografía, ¿no? La geografía maneja esos modelos. No sé si aquí me ha faltado mencionar algo, por favor, si ustedes tienen algo que comentar,
con todo gusto lo podemos hacer. No hago ninguna pregunta en este momento. Simplemente, y acá no me voy a detener casi nada, ahí simplemente es una manera de ver el campo de la geografía, ¿no? Nada más. Creo que eso lo podemos dejar para que ustedes lo puedan revisar con calma, tanto de las ramas de la geografía general como de la geografía regional y sus subcampos, ¿no? En ese sentido, no nos detenemos. Pasemos al siguiente aspecto, que sí creo que es importante destacar. Dentro de esta misma definición, refirámonos al tema, a los aspectos, a los conocimientos técnicos. Y ahí tenemos que ver que los técnicos tiene que ver con las tecnologías o las técnicas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco siguiendo con la misma base científica, a partir de la ciencia geográfica han surgido un conjunto de tecnologías que hoy en día son tecnologías de punta. Son tecnologías que incluso que yo les podría decir que casi en estos momentos muchas de estas tecnologías están tan insertas en la vida cotidiana de todos nosotros, de ustedes, el mío y de la sociedad en general, que casi los vemos o los sentimos como algo cotidiano. Hace 10 o 15 años atrás era imposible pensar o sentir que estás viviendo o desarrollando tu vida sin tener una localización a la mano, ¿no? Lo que antes hacían los súper expertos, súper especialistas en geodesia, usando un GPS, o donde solamente tú lo podías usar en los equipos de una universidad, como en la vida real. Hoy en día lo tienes en la mano, ¿no? Lo tienes acá, en el celular, por ejemplo. Entonces, mucho de las tecnologías surgidas a partir de la ciencia geográfica, hoy en día son elementos cotidianos que ya forman parte de la vida y que ya incluso ya no podemos vivir sin ellas. Y por esa razón es que lo que yo escuchaba cuando yo estaba casi terminando la universidad hace 30 años atrás, y quizás un poco más después incluso, en donde se proyectaba pues que, que no vamos a poder vivir con eficiencia si no usamos la geografía continuamente, ¿no? Hoy en día muchas de estas cosas ya son parte de la vida y son sobre la base de la ciencia y de la tecnología que se ha desarrollado para poder plasmar cotidianamente estos elementos, porque el hombre, la sociedad no puede vivir sin ello. No podemos vivir sin tener localización, ¿no es cierto? Por supuesto, estas tecnologías son de manejo, deben ser parte del manejo de una carrera profesional como la ingeniería ambiental. Si la ingeniería ambiental tiene un fundamento en la geografía, por supuesto que las tecnologías asociadas o derivadas de la ciencia también tendrían que ser parte del manejo y como mostraba, es parte de la definición de qué es la ingeniería, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes ahí este mundo, bueno, ven ahí están los sistemas de información geográfica, la topografía, el catastro, la big data, los GPS, los drones, ¿no? Que también ahora prácticamente uno se compra un juguete como un juguete en Radio Shack, creo, ¿no? O Coolbox, te compras un dron, este de acá justamente, ¿no? Creo que cuesta 300 soles y toma imágenes, ¿no? Obviamente, te quieres comprar algo más sofisticado, pues estamos hablando de $1000 de repente, 3000 soles o 2000 soles, un dron con la cual ya puedes hacer, puedes hacer fotogrametría, ¿no? Ahora muchos trabajos te siguen. En cada uno de los temas que ustedes me han mencionado que quieren hacer más adelante, tienes que usar esto. Muchas veces tienes que usar drones, ¿no?
Es más, casi siempre, casi ahora yo veo todos tienen que usarlo, ¿no? Y bueno, también tienes la teledetección espacial, tienes los sistemas de información geográfica, etcétera, ¿no? Y hay una tecnología que actualmente usamos que están puestas en línea. Ahora también es otra cosa, ¿verdad, no? Hablando de las tecnologías geográficas. Muchas de las tecnologías ahora están convertidas en servicios. Vamos a hablar un poco sobre eso también. En servicios. Este, varios de ustedes me han señalado que quieren hacer empresas. Y está súper bien que así sea. Que cada uno de ustedes piense en algún momento de generar su propia empresa y brindar servicios. Obviamente, si uno genera una empresa, es para generar un servicio que ayude a resolver un problema a quien lo necesita, ¿no es cierto? Y si no usas las tecnologías, no vas a ser rápido, ni eficiente, ni eficaz en tus problemas. Entonces tienes que usar la tecnología. Ahora, hay muchos de ustedes, jóvenes, de acuerdo a lo que me han mencionado, que van a usar tecnologías asociadas, no directamente de repente geográficas, pero que en algún momento sí van a vincularse. Por ejemplo, las tecnologías relacionadas con la medición de eh, atributos o condiciones de la calidad de las aguas, ¿no? Bueno, ahí hay toda una tecnología de equipos que tienen que conocer y tienen que manejar que permiten medir ciertos parámetros, ¿no? Cualitativos y cuantitativos, físico-químicos y biológicos, ¿no? Para poder determinar de repente el nivel de contaminación, compararlo con los estándares de calidad, etcétera. Pero esa información luego tiene que pasar a una base de datos geográfica, indudablemente. Y si no pasa, no puede pasar, yo cuando he visto, como yo soy especialista, yo soy ingeniero geógrafo en temas ambientales, pero tengo mi ciencia detrás siempre, cuando me he encontrado con otros profesionales y nos juntamos, porque obviamente, digamos que siempre nos reunimos para algunos problemas específicos, donde nos juntamos la gente que ve el tema ambiental, o sea, el tema de calidad ambiental, perdón, y los que vemos temas de territorio y recursos, ¿no? Y y muchas veces he visto que hay mis colegas, toda su información de calidad, muchas de esas no están formando parte de bases de datos geográficas o no están bien elaboradas, en todo caso, ¿no? Recién ahorita, por ejemplo, en OEFA, y no me va a dejar mentir la niña que trabaja actualmente en OEFA, no hace muchos años, recién OEFA tiene un consistente tecnología de información geográfica, una base de datos geográfica. Se está trabajando mucho en eso y está muy bien. ¿Y eso por qué es? Es porque la geografía y sus tecnologías es indispensable para entender problemas, para localizar las cosas, para poder generar medidas, entre otras cosas. Entonces, el campo donde ustedes quieren ir, si no tienen en cuenta estas tecnologías, van a estar como limitados, ¿no? Eso es lo que también es importante señalarlo con claridad y con toda crudeza. Entonces, y por supuesto, estas tecnologías también han tenido que ser y han sido parte, por lo menos creo así que ha sido, parte de su formación profesional. Todos saben agarrar un teodolito, todos saben agarrar un GPS, todos saben manejar una imagen satelital, todos saben procesar una imagen satelital, todos saben em, crear una base de datos geográfica, ¿no? Todos manejan SIG, ¿no? Sistema de Información Geográfica, no importa el programa que sea, y creo que todavía la facultad no tiene drones, no estoy seguro, no me acuerdo, creo que no, pero ahí métanse un curso de drones, pues, ¿no? Por lo menos, para que tengan, es importante que el ingeniero ambiental maneje una tecnología, es lo que les quiero decir en resumen, ¿ya? Es importante, es clave, ¿no? Así como tener un conocimiento científico sólido, también es importante que tengan un manejo de la tecnología. Imagínense ustedes, jóvenes, un médico que no sepa interpretar una imagen de una tomografía. Ustedes se pueden imaginar
que no lo puede entender, el médico, un médico del siglo antepasado, ¿no? Pero el médico, el doctor, el médico de este siglo, interpreta imágenes tomográficas, interpreta imágenes radios X, interpreta ¿cómo se llama este otro? Ecografías, así, ¿no? Entonces, un ingeniero ambiental que no sepa interpretar cambios espectrales de las firmas espectrales o espectros en el territorio de una imagen satelital, es como un médico que no sepa o que no pueda leer claramente la ecografía, ¿no? O la tomografía. El médico maneja su tecnología, el médico aplica su tecnología, que está asociada a la medicina, el ingeniero ambiental también, ¿de acuerdo? Entonces, por eso destacamos o destaco dentro de la definición de qué cosa es la ingeniería, es eso, ¿no? Ahora, antes de entrar ahí, ¿qué hora es? Ya dije tres. Ah, ojo con esto. Dice, aplica los conocimientos científicos y técnicos logrados a través del estudio, o sea, ustedes están estudiando, a través de la experiencia, cuando lo ejerzan, y la práctica, cuando la aplican, ¿pero para qué? La ingeniería tiene un propósito. La ingeniería no es el mismo, no tiene el mismo propósito que el médico, ni que el abogado, ni que el economista. El ingeniero tiene que usar todo esto que hemos dicho para emplear racional y económicamente los recursos y las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre y la sociedad. ¿Ya? Eso también que se les quede grabado. Entonces, pasemos a la siguiente parte. ¿Cuál es la labor que ustedes van a hacer? Y cómo es que aquí la modelización entra a tallar. Dice, la tarea de la ingeniería es el desarrollo. La ingeniería transforma la naturaleza y la sociedad. Diseña, regula y evalúa la sucesión de procesos. Procesos de trabajo que combinan la fuerza humana y los medios de producción y distribución para producir bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. Entonces, jóvenes, cada uno de ustedes tiene, terminando la carrera, terminando la carrera ya, ¿no? Ya tiene una labor, una tarea que hacer, que es cambiar el mundo, que es transformar la naturaleza y la sociedad, por supuesto, transformarla de manera positiva, ¿no? Y en esa transformación, por lo menos para los ingenieros ambientales, como ustedes, como yo, ¿no? En espíritu, es lograr esa transformación evitando los efectos ambientales, procurando de que nuestras acciones, nuestras actividades, nuestros proyectos o los proyectos que se plantean en el ambiente eviten el impacto o lo minimicen, ¿no? O lo reduzcan, ¿no? Y si no se puede hacer nada, hay que compensar, obviamente, ¿no? O sea, eso es en algún momento, ¿no? No es perfecto. Entonces, pero para hacer eso, el ingeniero tiene que tener una herramienta también metodológica, que es el diseño, ¿no? O sea, el ingeniero tiene que hacer un diseño de un proceso, ¿ya? O tiene que entender cuál es el proceso que ha sido diseñado y en el cual ustedes están participando. Por ejemplo, voy a tratar de dar un ejemplo de los que ustedes me dicen o me han dicho. Las personas que quieren trabajar en el monitoreo ambiental. Si van a trabajar en monitoreo ambiental en el sector minero, porque también hay monitoreo en otros sectores, eh, de repente no vas a diseñar el proceso de monitoreo porque ya está diseñado. Alguien lo diseñó, otro ingeniero. Otro ingeniero ha diseñado cómo va a ser el proceso de monitoreo de una actividad minera y su área de influencia, y por supuesto va a monitorear la calidad del ambiente.
del aire, del agua y del suelo, seguramente. ¿Ya? Ya ha sido diseñado y ya ha sido establecido los pasos que se hacen o se debe hacer como el protocolo para hacer ese monitoreo. Y ustedes van a llegar y simplemente van a aplicar el protocolo, ¿no? En el primer momento. Y van a seguir el protocolo que alguien diseñó. Pero si ustedes entienden la naturaleza y entienden también el origen de los procesos que generan la contaminación, ustedes de repente pueden rediseñar el proceso. Porque de repente el que lo hizo primero no tuvo en cuenta algunos elementos importantes de la naturaleza y de los procesos que se dan en la sociedad, ¿no? Porque recordemos que en las áreas de la minería hay población que vive, ¿no? Hay actividades económicas que se superponen a las actividades mineras. Entonces, el diseño puede mejorar. Pero dentro de esos pasos que hay, el ingeniero tiene que evaluar, regular y evaluar esos procesos, ¿no? Porque tiene que seguir en el monitoreo, paso 1, paso 2, cuál es el punto de los efluentes, cuál es el punto de evaluación para ver hasta dónde llega el impacto, cuáles son los parámetros físico-químicos que vamos a evaluar, en qué momento se va a hacer, en la mañana, en la tarde, eh, cada cuántos días, todo el tema de monitoreo, ¿no? Qué parámetros, con qué equipos, todo ese proceso ha sido diseñado y es regulado y evaluado constantemente, ¿no? Entonces se supone que eso se hace para que se pueda generar un resultado. En este caso puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿ya? Si vamos a producir un bien, en este caso, el bien podría estar asociado, en el caso del monitoreo que estamos diciendo, de una empresa minera y su área de influencia, el bien puede ser un conjunto de reportes que en este caso va a ser un documento físico y de repente cartográfico, que me va a señalar cuál es la situación actual. Y como es una evaluación, y como va a estar evaluado también, va a ser una situación actual y una evaluación respecto a los estándares que se exige o que se le exige a la empresa minera para el cumplimiento de sus compromisos ambientales, ¿no? Y estamos hablando ya de gestión ambiental. Pero también puede ser ya, digamos, el monitoreo minero, para quien va a hacer su empresa y va a diseñar un proceso de monitoreo que, eh, digamos, y va a ofrecer el servicio a las empresas, porque recordemos que muchas empresas mineras, hablando de minería, tienen un staff de gente adscrita a su empresa, sino que contrata el servicio a un tercero para que le haga el trabajo de monitoreo. Y eso, y casi siempre es así, ¿no? ¿Ya? Lo digo porque tengo varios colegas míos que hoy día tienen sus empresas y dan servicios de monitoreo ambiental, que son ingenieros geógrafos de la especialidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de San Marcos y dan servicios de monitoreo ambiental, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el ingeniero o la ingeniería, en este caso, ejerce su profesión, su tarea, su labor, diseñando, regulando y evaluando procesos. O sea, tiene que diseñar, regular y evaluar. Diseñar, regular y evaluar. Un proceso. Tiene que crear el proceso, tienen que regular, o sea, hacer cambios, ajustes, y luego evaluarlo para mejorar, porque todo es un proceso de mejora continua. Haciendo eso, yo estoy abocado a generar un bien, o sea, un producto que voy a entregar, un producto que me exige la institución de trabajo, o bien el proceso lo desarrollo yo mismo, pero lo ofrezco como un servicio, porque voy a satisfacer, en este caso, una necesidad individual de una empresa, pero también puedo hacerlo para poder satisfacer una necesidad colectiva, es decir, la niña, la chica que me habló de riesgos. Atender el problema, la problemática de la gestión de riesgo de desastres
que es un problema que actualmente Perú tiene y es supremamente importante. Tanto es así que tenemos una autoridad para la reconstrucción con cambios, que tiene millones de soles que no se han podido ejecutar para poder resolver el problema de los riesgos de desastres. Tenemos planes de gestión de riesgos de desastres que todos los gobiernos regionales tienen que aplicar y no saben cómo hacerlo. Pues ahí también hay algo que diseñar y regular y evaluar, porque actualmente no estamos atendiendo, no estamos frente a una situación que al menos en el Perú, por su condición geográfica, es importante tenerlo en cuenta. Y se está avanzando también mucho en eso. Entonces ahí también hay un bien, un servicio que generar, ¿no? Entonces, vamos mirando un ratito esta imagen. Hacemos, sí, 3 minutos de pausa, un ratito que tengo que hacer. Estoy recibiendo una llamada, la atiendo y continuamos. Ok, muchas gracias. Sí, seguimos. ¿Ya se puede ver nuevamente? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, muchas Sí, gracias. ingeniero. Bien, ya estamos a 30 minutos o menos de culminar la clase, pero seguimos avanzando. Entonces, a ver, este es un ejemplo de cómo se diseña, se regula y se evalúa procesos utilizando los sistemas de información geográfica. Es un ejemplo. Es un ejemplo, se los manifiesto porque es eh, una buena parte de mi ejercicio profesional ha tenido que ver con desarrollo de modelos o de una modelización, usando lo que el ingeniero geógrafo tiene a la mano, pues, su tecnología, ¿no? Entonces, los sistemas de información gráfica, teledetección espacial, GPS, drone, todas esas cosas, ¿no? Y que no es que porque sea de los ingenieros geógrafos, quiero decirles también que hoy por hoy, no solamente el ingeniero geógrafo, el ingeniero ambiental de Villarreal o de San Marcos, maneja esto, sino ya los biólogos, los arquitectos, los civiles, los forestales, los agrícolas, ¿no? Ya manejan también, ¿no? Porque saben que esto es un aspecto fundamental, una tecnología clave para poder mejorar y ser mejores, ser eficientes. Pero en el ingeniero ambiental de Villarreal, el ingeniero geográfico o geógrafo de Villarreal o el ingeniero geógrafo de San Marcos, esto es parte de su ADN, pues, ¿no? Es parte de su ADN, ¿no? O sea, ¿cómo se puede decir? A nosotros no nos van a inventar la pólvora, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, forma parte de nuestro ADN. Y por eso lo explico. A ver, ahí ustedes ven el proceso básico o sea, la arquitectura básica de un proceso SIG. Proceso SIG. Proceso, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que un proceso en donde se aplica los sistemas de información geográfica, que es también un proceso mental en las cuales está sobre la base de la ciencia geográfica, porque esto antes se hacía de manera manual, pero con la creación de la computación y de los sistemas informáticos,
ahora se hace de manera automática, ¿no? Pero no era eso tampoco era extraño hace 20, 30 años atrás, 40, 50 años, 100 años atrás. Los geógrafos de hace 200 años superponían las cosas, ¿no? Dividían sus láminas cartográficas en partes y luego las superponían para poder entender, sacar patrones, mirar causas y también obviamente atender las soluciones. Solo que los canadienses, en la década de los 60, crearon el primer sistema de información gráfica, el primer sistema computacional para poder manipular de manera digital las capas geográficas, ¿no? Y ahí sí nació los sistemas de información gráfica. Ahora, como es parte de una tecnología asociada a la ciencia geográfica, no es que tampoco debe ser irrogado solamente a los ingenieros geógrafos y ingenieros ambientales, porque como le he dicho, la geografía es una ciencia básica, todos lo tienen que conocer. Los sistemas de información gráfica también, todos lo tienen que manejar. En algún momento, y es más, yo ahorita voy a dar ejemplo que ahorita ya manejamos sistemas de información gráfica en el día a día. Bueno, pero sin embargo, aquí la explicación es la siguiente. Tenemos un proceso SIG, tiene que ver con un ingreso de datos, una entrada, que pueden ser tanto capas que caracterizan las dinámicas naturales como las dinámicas socioeconómicas, que están aquí de este lado, ¿no? Que pueden ingresar en este punto y que luego van a ser procesados. Van a ser procesados siguiendo un objetivo, una mirada específica de un problema específico y por lo tanto ese proceso que se va a generar internamente va a transformar estas entidades espaciales. Estas entidades espaciales, que son los datos de entrada y que están reflejando varias dimensiones del mundo real, van a ser transformadas, ¿ya? E integradas y van a tener como resultado un resultado, un producto que es una información, es decir, algo que sirve para tomar una decisión. En ese proceso se manifiesta, acá a la derecha lo he puesto como una imagen, como una sucesión de procesos en que cada uno de los elementos de entrada son analizados, son transformados, luego nuevamente integrados y otra vez transformados, procesados, para tener un resultado al final del proceso, ¿ya? Y este resultado es una información, algo que le sirve a alguien siguiente en una cadena de valor para tomar alguna decisión o utilizarla para tomar una solución. A todo eso yo le llamo la ingeniería de la información. Pero en esencia, jóvenes, en esencia es esto. Perdón. Es eso. Diseño, regulo, evalúo el proceso, pero tiene un fin, producir un bien o un servicio. ¿Ya? Entonces, si alguien, un ingeniero ambiental, ustedes, mañana, puede decir cómo haces tu ingeniería y dice, "Oye, ¿cómo diseñas? ¿Qué cosa diseñas?" Bueno, no sé si ustedes ya tienen capacidad, seguro que sí, por ejemplo, o no sé si es parte de la tarea que ustedes quieren. O sea, digamos, diseñar un relleno sanitario, ¿lo pueden hacer? Seguro que sí. El ingeniero tiene que diseñar, tiene que, tiene que evaluar, ¿no? Tiene que retroalimentar, o sea, tiene que hacer una regulación del proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es, qué cosa diseñas? ¿Qué regulas y qué evalúas dentro de tu ingeniería, de la ingeniería ambiental? Claro, ustedes van a participar en procesos que ya están diseñados y seguramente van a estar regulados y se van a evaluar. Pero también pueden diseñar ustedes mismos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nada más de cómo desde las herramientas de la geografía, de la tecnología de la geografía, también puedes tú diseñar
regular y evaluar. Entonces, cualquiera de los casos, ¿ah? Casi en la gran mayoría de los casos que ustedes me han manifestado, podrían aplicar las tecnologías de los sistemas de información geográfica. Algunos de una manera muy fuerte, otros de repente en alguna parte nada más, pero como la localización es un aspecto clave, las bases de datos son aspectos hoy en día importantes dentro de todos, creo que pueden tener y van a tener en el uso de los sistemas de información geográfica un apoyo de esta tecnología. Ahora, en este curso espero que podamos trabajar con esta tecnología también. Por lo menos por la experiencia que tengo dictando este curso, vamos a tratar de diseñar un proceso de modelización, diseñarlo, pero implementarlo es algo un poco difícil, ¿ya? Porque se requieren muchas cosas, pero por lo menos esto sí lo podemos hacer, ¿no? Vamos a ver de acuerdo a las temáticas que vamos a desarrollar. Porque tampoco, o sea, tengo pensado que podamos trabajar algunos modelos que forman parte de conocimiento claro que tengo, ¿no? Pero que sirva de base como modelo, valga la redundancia, que sirva como fundamento para los diferentes modelamientos que ustedes puedan hacer cada uno en su campo. Y si en el camino ustedes me dijeron, yo quiero hacer residuos sólidos, pero en el camino ya no pudiste avanzar en esa parte, sino la coyuntura y la demanda te llevó, por ejemplo, por otro tema, ya acá tienes el fundamento. No vas a poder manejarte en cualquier circunstancia. Es lo que dije al principio, ¿no? Tener herramientas para poder afrontar los diferentes retos que se les van a presentar en el futuro. Entonces ya aquí simplemente no quiero que detenerme mucho en el tema de los sistemas de información geográfica. Acá sí mencionar que cuando hablamos de sistemas de información geográfica, eso en realidad los sistemas de información geográfica como tecnología sí es una herramienta interesante para la modelización. Porque el fin de un sistema de información gráfica es analizar temas, apoyar decisiones, monitorear procesos, predecir desarrollos, ¿no? O sea, trayectorias, entre otros, ¿no? Entonces, para todo esto, para toda esta finalidad, ¿no? Que son finalidades que tienen que ver con la modelización, los sistemas de información geográfica y sus componentes interactúan entre sí, ¿no? Son conducidos y manipulados por uno, ¿no? Con esta finalidad, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes yo creo que ya conocen, ¿no? Entonces, y aquí vamos a la última parte, ¿no? Hemos dicho muchas cosas y dejamos para el último esta parte, ¿no? Y tiene que ver con algunos elementos que ustedes me han mencionado. Toda tarea de la ingeniería que va a trabajar en diferentes campos y que va a modelizar o va a tener un proceso de análisis en la secuencia que hemos señalado desde la primera lámina hasta ahora, es con la finalidad de producir bienes y servicios que sean indispensables para una sociedad y para, de repente, un individuo en particular. Entonces, hay muchas aplicaciones, modelos que se han hecho en el territorio o en el ambiente, ¿no? Algunos ejemplos nada más. Voy a poner otros de repente, pero ¿quién no conoce esto, no? Este aplicativo y todos los aplicativos que tienen que ver con con darle un servicio a la gente de movilización del taxi. Ahora, si no tienen un componente geográfico, no sirve, ¿sí o no? ¿No? Es más, el componente geográfico le sirve al taxista para saber dónde estás tú, a cuánto tiempo está de llegar, y tú también, tú sabes taxi dónde está y cuánto tiempo va a demorar en llegar a tu punto.
Es más, tiene toda una base de datos detrás que está en función a la localización del taxi. Sabes el nombre del piloto, sabes qué marca de carro, cuál es su placa, etcétera. Y sabes el monto que te va a costar y cómo lo quieres pagar, si por tarjeta de débito o en efectivo, entre otras cosas, ¿no? El mismo servicio de localización que todos tienen en sus manos es también parte de lo que yo decía al principio, una suerte este, de incorporar este tema en los modelos, la modelización y la información geográfica a la vida cotidiana de las personas. ¿De acuerdo? Igualmente, y vamos a entrar a otros temas, pero antes de entrar a estos temas, que son temas un poco ya más metidos en el tema, en los temas ambientales, pues voy a un ratito a parar aquí y, y preguntarles ahora, ¿no? Ahora, más o menos a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Individualmente, piensen un momento en qué tipo de modelización o qué tipo de bien o servicio podría yo crear, no necesariamente en el tema que ustedes me han dicho, sino en muchos temas. Piensen en un problema ambiental en particular y dígame cuál sería el modelo que tú podrías desarrollar que brinde o genere un bien o un servicio para ser entregado a una empresa, a una persona que lo necesita o algo para la sociedad. Vamos a dejar 5 minutos para que ustedes piensen y obviamente esto no es una evaluación, solamente es un intercambio de ideas, así que no se sientan cortos de, de, de ser creativos y piensen qué necesita ahorita la sociedad en tema ambiental o en cualquier otro tema y en donde un modelo que genere una información o un resultado que pueda servir para solucionar una necesidad, ¿no? En resumidas cuentas. A ver, 5 minutos.
Bien, estamos a pocos minutos, algunos minutos que nos separan del final de la clase por el día de hoy. Entonces, a ver, espero que hayan pensado un poquito y a ver que me digan. Y es importante saber eso, ¿ah? También complementa lo que ustedes me han comentado al principio, ¿no? Em, Madeleine, Vila, Madeleine, Madeleine no está. Ah, ya. ¿Quién levantó la mano? A ver, espere. Takeshi. Eh, Ingeniero, sí tengo una idea de modelización. Eh, Primero veo la necesidad de la población, que es la necesidad energética. Un modelo podría generarse a partir de las energías limpias, que es lo que se necesita ahora. La energía, por ejemplo, solar y eólica, ambas son muy buenas fuentes de energía eléctrica, pero si es que se podría generar un diseño más híbrido, como lo he visto, podría ser más eficaz en el tema de captación de energía y de esa manera se podría, de alguna forma, alivianar el hecho del consumo de electricidad que está frecuentemente ligado en todas las sociedades. Ya, Y bueno, siempre me ha interesado el área de la energía limpia, la energía renovable. ok. En esta idea de modelo, ¿cuál sería el resultado? Sería el incremento de la captación de energía eléctrica y la satisfacción de la sociedad. Solamente, o sea, por energía eléctrica, o sea, incrementar el uso de la energía eh, eléctrica, pero hidroeléctrica o otras energías De renovables. energías renovables como la eólica y la solar, en ese diseño híbrido, y de esta manera se eliminaría también o se reduciría eh, la huella de carbono y el consumo de, de energía producto de, de materiales fósiles. Ya. Ok, de acuerdo, de acuerdo. A ver, gracias, Takeshi. ¿Qué me dice César Álvarez? Ingeniero, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, también pienso que primero, antes de tener un plan, tenemos que ver la necesidad de la población, de la gente o del ambiente donde estamos. Después de eso, nosotros podemos iniciar, eh, hacer un proyecto, ver lo que le falta y ahí, de ese punto yo creo iniciar, ingeniero. Porque sin eso también nosotros lo hacemos y también no satisface nada lo que estamos planeando, también no hay. Ya, gracias, César. Solamente te comento que no me quedó claro cuál era el bien o el servicio que tú quisieras a partir del modelo brindar en beneficio de la sociedad, pero no te preocupes. Ahí Sí, sería pues en tema de residuos, por ejemplo, en una planificación, por ejemplo, qué carros van para acá, qué carros van para allá. Si no sabemos también cuánto botan en eso, por ejemplo, en cierto lugar, en la ok, basura, no sabemos si vamos a mandar un carro para esta zona, si esto va a cubrir acá, a eso me refiero. ya. Ok, gracias. Tenemos a Stephanie primero, a ver. Sí, ingeniero. Bueno, yo creo que ya existe ya un modelo de contaminación atmosférica tomando en cuenta las condiciones meteorológicas, ¿no? De una determinada ciudad, pero yo quisiera uno para el Callao, porque es la zona donde yo he vivido y siempre veo que está contaminado, pero no se puede realizar un estudio en concreto porque solo creo que hay una estación meteorológica ahí, que es en la del aeropuerto. Entonces, para implementar un modelo, creo que necesitaría más datos también de toda la ciudad. Bueno, y eso yo quisiera, ¿no? Para ver el comportamiento de los contaminantes en el Callao. Ok, de acuerdo. Gracias, Stephanie. Diana Rosales.
Sí, bueno, yo estaba pensando y con respecto a lo de la modelización ambiental, bueno, se me vino a la mente la tarea que nos han dejado en manejo de cuencas, ¿no? Sobre cómo modelizar la disponibilidad de agua en una cuenca. Eso pues serviría para estimar la disponibilidad de agua en la región, ¿no? Y hacer análisis de flujo sobre la recarga de los acuíferos que también hay, ¿no? Y eso serviría para la población, ¿no? Y para la implementación de planificaciones, ¿no? En la demanda del agua. ¿De acuerdo? Gracias, Diana. Tenemos a Teresa Neira. Buenos días, profesor. Bueno, a mí me gustaría plantear un modelo con un objetivo de que un objetivo principal sería distribuir la evolución de un área reforestada, en este caso utilizando tara. Bueno, y, hay una problemática en mi tierra de que, o sea, quieren utilizar un lugar para hacer una cantera para, para hacer piedra chancada, ¿no? Para lo que es en esto rubro de construcción. Pero eso beneficia, o sea, la población se beneficiaría con esa piedra chancada, pero a la vez estaría deforestando ese lugar y estaría em, el- malogrando el suelo y, ¿no? También lo que es malogrando lo es la flora y la fauna. Pero en ese caso, mejor en vez de hacer eso, ¿por qué mejor no? O sea, utilicen eso, o sea, apliquen un modelo para poder ver la evolución de un área reforestada utilizando tara. Y un resultado de ello sería, aparte, económicamente, la población se beneficiaría, ¿no? Porque sabemos que la tara se vende, entonces eso sería su aprovechamiento económico y aparte de ellos también se estaría reforestando y también estaría contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono. ¿No? Eso sería más sostenible, ¿no? A que destruyan el lugar, esté haciendo una cantera, ¿no? En este caso ya estaría perteneciendo a lo que es minera. Eso Ujú. sería. Ok, Teresa, interesante también. ¿Alguien más que quisiera comentarnos? De repente alguien de ustedes tiene una idea o quiere aportar, digamos, sin que yo los llame. Bien, a ver, ya, vamos a terminar por ahora. Comentarles entonces que efectivamente interesante los aspectos que ustedes están señalando. Seguramente todos han tenido ya una idea de o sea, están pensando en algo. En la próxima clase, eh, aparte de terminar esta parte, ya estamos entrando un poco a algunos aspectos prácticos este, que se están dando actualmente aquí en el Perú, eh, como ejemplos, pero también vamos a tener que hacer una práctica en la cual ahorita ustedes han hecho un primer ejercicio de pensar en alguna necesidad. De repente se mantienen en el mismo planteamiento de la necesidad de satisfacción colectiva o individual que me han referido o han pensado el día de hoy, pero en la siguiente parte vamos ya a hacer un primer trabajo o ejercicio en la que ustedes tendrían que plasmar esta idea de modelo, pero aplicando tratando de responder las 5 preguntas, por lo menos la mayor cantidad de preguntas del ciclo de análisis geográfico, ¿no? De qué, cómo, cuándo, la localización, etcétera. Entonces, eso va a ser importante, porque ahora tenemos que pensar primero en aterrizar. Y la segunda parte, el segundo aspecto, digamos eh, digamos, vayan pensando en eso, ¿ya? Vayan pensando por ahí. Pero segundo, eh, como esto también tiene que ver con brechas, ¿ya? Como hemos dicho, nuestra labor tiene que estar apuntando a satisfacer necesidades. Entonces el Perú, el país, ya ha identificado un conjunto de brechas que necesariamente tienen que ser cubiertas. Son brechas, o sea, son
necesidades que el Estado ha identificado, pero no por el tema público, tanto para el privado como para el público, ya ha identificado un conjunto de brechas. Por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo. Si ustedes revisen las brechas de inversión pública del sector ambiente, brechas de inversión pública del sector ambiente. Como todos ustedes están vinculados al tema ambiental, revisen cuáles son las brechas que el sector ambiente ha identificado, es decir, necesidades que tenemos que ir cubriendo. Por ejemplo, hay varias, ahorita no lo tengo a la mano, yo también las voy a revisar, que están vinculadas con el tema de residuos sólidos. Hay varios que tienen que ver con el restablecimiento, la recuperación de los servicios ecosistémicos. Hay varios, hay en diferentes temas. Hay una lista de 16 o 17 brechas ambientales que se tienen que cubrir. Ahí les dejo también como un adelanto de tarea en ese sentido, para que ustedes lo lean nada más. Ahorita no estoy encargando nada sobre eso, pero sí vayan leyendo, porque de repente ustedes puedan aterrizar un poco más la idea que me acaban de decir o que acaban de pensar. ¿A qué brecha voy a apuntar? ¿A qué brecha voy a contribuir o puedo contribuir? ¿O qué modelización podría ser que me ayude a contribuir a esta brecha? No a solucionar la brecha, no estoy hablando de solucionar la brecha, pero puede contribuir a formar parte de la solución o el cubrimiento de la brecha ambiental. Entonces, en la próxima clase lo vamos a ver también. ¿Ya? Bueno, jóvenes, les agradezco su participación, han estado todos prácticamente, les agradezco por eso. Y Dios mediante nos estamos viendo el día martes a la hora, como les repito, debo estar llegando 6:15, más tarde 6:30, para hacer